Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Hoy iniciamos un nuevo estudio, hermano, titulado Un estudio panorámico de Apocalipsis. Y vamos a presentar este día el título que nos ocupa es Las palabras de esta profecía. De eso vamos a estar abordando el día de hoy. Así que bienvenido y le invitamos a que pueda tomar una Biblia o un Nuevo Testamento y juntos podamos, hermanos, pues meditar en la palabra santa de nuestro Señor, de nuestro Dios. La palabra del Señor, hermanos, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma, hasta partir los pensamientos, hasta partir los tuétanos, los huesos, las coyunturas que unen en nuestro cuerpo. La palabra de Dios es penetrante, es como una espada de dos filos. Quiero decirle al iniciar el estudio de Apocalipsis que Apocalipsis es un libro que utiliza mucho simbolismo, utiliza muchos símbolos, pero muchos de estos símbolos son explicados por el mismo libro. Es decir, no tenemos nosotros que inventar algo o imaginarnos alguna cosa cuando la misma palabra del Señor nos da a entender y a conocer los misterios que ella misma trae. Quiero decirle que lo que acabo de decir, por ejemplo, de Hebreos, donde la palabra de Dios nos dice allí por Hebreos 4:12, donde nos dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La comparación, el símbolo que utiliza la Biblia para representarse a sí misma o para representar la palabra de Dios es como una espada. Una espada es como un arma. Por lo tanto, la palabra de Dios constituye un arma para el creyente. Así como cuando se explica, hermanos, lo que dice Efesios por el capítulo 6, hablando de la armadura del cristiano, y se nos habla que la fe es nuestro escudo. Amén. Y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio, y vamos, hermanos, cubiertos con la coraza de justicia, y vamos con el yelmo de la salvación, y hermanos, vamos ahí con la palabra de Dios, la palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Amén. Apocalipsis, hermanos, es un libro, vuelvo y repito, que tiene una naturaleza profética, es decir, es una profecía. Y algunos estudiosos de la Biblia tienen su enfoque, es decir, lo estudian con enfoques. Algunos de ellos lo estudian, hermano, como un enfoque en el pasado, como los eventos que ya acontecieron, eventos que ya ocurrieron y lo relacionan con Apocalipsis. Otros prefieren estudiarlo en un enfoque futurista, es decir, de cosas que no han sucedido, que están por suceder y que están sucediendo ya mismo y apuntando siempre hacia el futuro. Yo prefiero no tomar ninguno de los dos extremos. Yo no prefiero tomar el enfoque del pasado o el enfoque futurista hacia allá. Vamos a hacer un estudio panorámico de Apocalipsis y usted tomará su decisión, hermano, con respecto a la palabra de Dios y al mensaje vertido por la revelación de Jesucristo. De hecho, el nombre Apocalipsis significa revelación. Es decir, esta es la revelación de Dios. Y, hermanos, al estudiar esta parte de la Biblia, hay muchas personas que de repente temen estudiar estos libros, temen estudiar por el contexto, por el contenido, por lo que en él se puede encontrar. Yo quiero decirle que todo lo que Dios dejó en su palabra es bueno y nos prepara a nosotros para vivir una vida buena, una vida correcta delante de Dios.
de acuerdo a su divina voluntad. Ahora, hermanos, es necesario que también nosotros al estudiar Apocalipsis tengamos un contexto amplio de usar también otras porciones de las Escrituras para podernos apoyar y entender tal vez un poco mejor el contenido que se nos brinda, el contenido que se nos proporciona. Quiero decir a esto que, hermanos, este libro está dirigido a los creyentes. Está dirigido a aquellas personas que son capaces de creer, y de obedecer al Señor. No está destinado para aquellas personas que endurecen su corazón y que cierran su corazón contra Dios. Porque, hermano, esta palabra del Señor está disponible para todos, pero va a depender de nosotros si creerla, aceptarla, recibirla o no. Y decía esto anteriormente porque todo lo que se encuentra aquí se debe, hermano, de entender y de interpretar espiritualmente. Es decir, que no debemos llevar una mente materialista, sino más bien que nuestro hombre espiritual se manifieste. Existen dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Para el hombre natural, todas las cosas que corresponden a la fe, o la mayoría de las cosas que corresponden a la fe y a la verdad en Cristo, para él son locura porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero para el hombre espiritual, la obra de la fe se manifiesta por la palabra de Dios y su fe se enriquece y se goza con esa fe porque le ayuda a su crecimiento espiritual y a continuar armado hacia la meta del llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora, con esto en mente, hermanos, miramos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor acá mismo. Dice así, hermanos. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hermanos, esta palabra, como su misma introducción nos la dice, nos revela varias cosas. Una de ellas es que esta es una revelación de Jesucristo. ¿Y por qué es necesaria una nueva revelación de Jesucristo? Lo que sucede es que usted, hermano, y yo conocemos probablemente a Jesús, el que vino aquí, el que vino a esta tierra, el que ofrendó su vida por nosotros, el que se encarnó en María, la Virgen de Galilea, y que nació y creció bajo la ley y fue muerto por su mismo pueblo, y que resucitó al tercer día y se fue al cielo. Conocemos a ese Jesús. Ese es el Jesús que nosotros conocemos. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Ese es el Jesús que se fue al cielo y prometió volver. A ese Jesús nosotros lo conocemos porque Él vino y se dio a conocer para con nosotros, y también nos dio a conocer al Padre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, allí por el capítulo 5 y el versículo 39, dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Por lo tanto, nosotros conocemos a ese Jesús. Lo conocemos por el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Conocemos a ese Jesús, conocemos al que vino, al que ofrendó su vida, al que dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mismo Jesús que en el Evangelio de Juan, por el capítulo 14, nos enseñó y nos dice a nosotros, amén, en el versículo 10 y 11, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Amén. Hermano, este Jesús es el que nosotros conocemos. ¿Y por qué es necesaria la revelación de Jesucristo que Dios le dio, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan? Juan ya conocía a Jesús. Juan conocía al Jesús que vino y que anduvo con él, al que lo llamó cuando estaba con Zebedeo su padre, allá pescando en el mar de Galilea, y el Señor le dijo, ven, sígueme, y dejando inmediatamente la barca y a su padre le siguieron y se fueron con ese Jesús. Juan anduvo con ese Jesús. Aquel mismo Jesús que le había dicho, que él mismo, Juan, le había dicho a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los mate? En Lucas 9:56 en adelante. Hermano, 9:56. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Juan conocía a Jesús. Sin embargo, Juan estaba por recibir una revelación de un Jesús que no era así. O sea, un Jesús que no está relacionado con el sacrificio, sino un Jesús que viene como juez de esta tierra. Juan nos lo va a declarar más adelante. Fíjese que ahorita no quiero adelantarme mucho, pero Juan dice Juan, yo cuando lo vi, dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto, dice Juan. Cuando yo le vi, dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan dice, este Jesús que me es presentado, este Jesús que es revelado, yo no lo conocía. Y Juan dice, cuando le vi, caí como muerto. Es algo realmente espantoso lo que Juan revela. Sin embargo, la confianza viene que Jesús le pone su diestra y le da palabras de aliento y lo levanta y le dice, no, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que estuve muerto y vivió, mas he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Qué hermoso es el Señor. Pero ahora, ese no es el Jesús del sacrificio, ese es el Jesús que viene como juez, el que viene para establecer juicio, hermano. Y esto es algo que la Biblia dice, ¿y quién será el que podrá sostenerse en pie delante del Cordero? ¿Quién se va a poder sostener en pie? Porque el Cordero ha vencido. Hermanos, vamos a estar viendo en el capítulo 5 cómo nos habla del león de la tribu de Judá.
la raíz de David que ha vencido. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 1, la Biblia nos dice que esta es una revelación de Jesucristo con un propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Dice el versículo 1 que ha sido dado para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, las cosas que deben suceder, no cosas que sucedieron, no, las cosas que iban a suceder en un tiempo futuro. Eso es lo que nos habla aquí la Escritura. Y entonces nos dice, amén, dice la Escritura que deben suceder pronto y Dios declaró esto enviándola, es decir, enviando la revelación por medio de su ángel. Es decir, un ángel de Dios le trajo esta revelación a su siervo, al apóstol Juan. Esto nos revela que el libro de Apocalipsis fue escrito por uno de los apóstoles de Jesús. De hecho, se considera el apóstol a quien Jesús más amaba, a Juan. Y él escribió el libro de Revelaciones. Él escribió el libro de Apocalipsis. Él escribió este libro y este libro tiene una naturaleza. Y la vamos a mirar. Dice el versículo 2. Amén. Estamos en Apocalipsis 1:2. Que ha dado testimonio de la palabra, amén, de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Aquí nos está hablando de las características del escritor del libro. Es decir, no es cualquier Juan, hermano. No es un don Juan allá cualquiera. No. El que escribió el libro de Revelaciones fue un siervo escogido por Dios. Fue un siervo que anduvo con Cristo durante todo su ministerio. Durante Jesús desarrolló el ministerio terrenal en la tierra, por lo tanto era el que estaba capacitado, hermano, y el que Dios capacitó y por medio del cual envía esta profecía, envía esta revelación, envía estas palabras. Dice la Biblia que este Juan dio testimonio, dice, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Juan predicaba la palabra de Dios. Incluso cuando Juan escribió este libro de Apocalipsis, él estaba, hermano, en una isla de Grecia, en una isla cercana, llamada Patmos. Patmos, eso lo dice el versículo 9, amén, el 1:9 de Apocalipsis. Estaba allí en una isla llamada Patmos y había sido exiliado hasta allí, había sido desterrado, llamémosle así, hermanos, para obligarlo de alguna manera a todo lo que es la cristiandad y el mensaje, para prohibir la predicación del mensaje. Había sido enviado hasta ese lugar y estaba, pues, a causa de la persecución y a causa de la tribulación, había sido enviado hasta allá. Y Juan había dado testimonio de la palabra de Jesús, había dado testimonio de la palabra de Dios. Y por esta causa sufría en gran manera. También dice la Biblia en el versículo 2 que él había dado testimonio de Jesucristo. Es decir, había dado a conocer a Jesucristo, había hablado a la gente. Es más, Juan había escrito, amén, hermanos, escribió el evangelio que lleva su nombre, pero también escribió tres cartas que escribió para la iglesia, una de ellas dirigida a un hermano, a un amigo suyo llamado Gallo, ahí, hermanos, y en las cartas Juan arremete y dice, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino, dice, probad a los espíritus para saber si son de Dios. Juan nos revela, nos dice a nosotros, hijitos, dice, no crean, dice, a todo espíritu. Amén. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no debemos creer a todo espíritu? Sino más bien dice que debemos probar, amén, a los espíritus para saber si estos son de Dios. No creáis, dice la Escritura, a todo espíritu. Entonces, también nos dice Juan en
el 5:21 de la primera de Juan, por ejemplo, nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, nos habla de apartarnos de la idolatría. Nos habla de probar a los espíritus. Y yo quiero aclararle aquí algo, porque hay gente que estará diciendo, hermano, ya que habló de probar los espíritus, ya voy a probar a ver qué sabor tiene este, ¿verdad? No, hermano. Hay gente que toma esencia y le dicen 7 espíritus, haga cosas, y la gente está haciendo pócimas o haciendo cosas ahí. No, hermano, no se refiere a eso. La Biblia nos dice, cuando nos enseña a nosotros la palabra, que debemos probar a los espíritus para saber si estos son de Dios. La mejor forma de probar a un espíritu, si es de Dios o no es de Dios, es por medio de la palabra. Es por medio de la Escritura. El que es de Dios nunca va a ir en contra de la palabra. Jamás va a ir en contra de lo que está escrito. Hermano, jamás, nunca. El que es de Dios va a ir siempre con la palabra de Dios por enfrente, con la palabra de Dios por delante. ¿Por qué? Porque ama a Cristo. Y porque ama a Cristo, ama la palabra, ama la verdad y ama guardar la verdad y hace la verdad y vive en la verdad y predica la verdad y hace la verdad en Cristo. Entonces es muy importante entender que la forma de probar a los espíritus para saber si son de Dios es por medio de la palabra. Por medio de la palabra, a ver si son capaces de sostenerse en la palabra del Señor. Por ejemplo, si dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos, y usted ve a alguien y dice, no, pues yo soy verdadero cristiano, pero está sentado a la mesa de ídolos y está participando de la idolatría y está participando del pecado, y usted dice, no, ya se manifestó el espíritu del que realmente es, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. También dice eso la Escritura, y se aparta del pecado. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros allá en el libro de Juan capítulo 14 y el versículo 21 y 23, amén, si va conmigo a la palabra del Señor, Evangelio de Juan, amén, en el capítulo 14 y los versículos 21 y 23, amén, dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Juan dice, probad a los espíritus para saber si estos espíritus son de Dios, está diciendo, el que ama a Dios verdaderamente, dice, tiene sus mandamientos, los guarda, ama a Dios y es amado también este hombre por Dios, y también dice, yo me manifestaré a él. Y es por esto que nosotros decimos, fíjese que cuando dice Apocalipsis allá, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, se manifiesta a Juan. ¿Y por qué? Porque dice, el que me ama, dice Cristo, mi palabra guarda, mi Padre le ama, yo le amo y me voy a manifestar a él. Y le da la manifestación. Esa manifestación es la revelación de Jesucristo. Y la manifiesta de esta manera. También dice la palabra aquí en el versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, es decir, una habitación con él. Aunque Juan estaba desterrado en una isla, Dios aprovechó esto, hermano, voy a decirlo así en este contexto, y esta es mi opinión al respecto. Yo creo que Dios usó que Juan fuese desterrado hacia allí, hacia ese lugar, con un propósito específico. ¿Y cuál fue ese propósito? Utilizar ese momento como un retiro espiritual en la vida de Juan que le permitiera poder apreciar todas las cosas que estaban por suceder. De hecho, dice
y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. De todas las cosas que ha visto. Ahora, hermanos, son las cosas que estaban allí por suceder. Ahora Dios, a través de su palabra, en el versículo 3, si usted lee conmigo el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1, nos dice: bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen, dice, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Déjeme decirle algo, hermano. En el tiempo que la iglesia estaba tiernita, que la iglesia estaba naciendo, habían, hermano, una cantidad de falsas doctrinas, una cantidad de falsas enseñanzas. El enemigo había desatado una furia en contra de la iglesia. Incluso, hermanos, habían persecuciones, habían ejecuciones que estaban haciendo en contra de la iglesia, de tal suerte que la gente hasta tenía miedo de predicar, tenían miedo de declararse cristianos, tenían miedo de hablar, de predicar a las demás personas. Hermano, era una situación dura, una situación difícil. La palabra del Señor nos dice que era un reto, que es un reto y aún lo sigue siendo hoy día para los creyentes, solo que en menor grado. Hermanos, cuando dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, aquí hay una bienaventuranza. La bienaventuranza que nos aparece a nosotros aquí es, hermanos, que dice, bienaventurado el que lee. Esto es para las personas que tenían o iban a tener la posibilidad de poder recibir el mensaje de manera escrita. Es decir, poder contemplar el mensaje escrito, las palabras de la profecía, las palabras del cumplimiento fiel de Dios de sus promesas. Y dice la Biblia, bienaventurado el que lee, pero también dice bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, no solamente los que leen. Ahora mismo yo estoy hablando aquí y usted está al otro lado, usted está allá oyendo. Hay una bienaventuranza también para los que leemos, para los que oímos, amén. Y también dice, para los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué se nos habla de guardar? Por lo mismo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan 14, de la importancia de guardar. El que me ama, dice Cristo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, la importancia de guardar la palabra. Por eso dice, bienaventurado o dichoso el que lee, en los que oyen, y también nos habla de los que guardan las cosas en ella escritas. Amén. Aquí nos habla de la referencia a lo escrito. Y esto es, hermano, porque hay mucha gente que de repente viene y quiere enseñar cosas, doctrinas, mandamientos, cosas, hermano, que a veces se les ocurren. Se les ocurre porque se les ocurren cosas, pero no están escritos. No están escritos. Entonces la persona debe, todo cristiano que ama a Dios, todo cristiano que es sincero con Dios, leal con Dios, se conforma a las palabras escritas, a lo que Dios ha dejado escrito. Si Dios no ha dejado escrito algo, Dios nos ha dejado a nosotros su Espíritu Santo para poder discernir las cosas y entenderlas de una buena manera. Pero lo que Dios quiso dejarlo estipulado, lo puso de manera escrita para nosotros. Y eso es la importancia de que las palabras hayan quedado escritas. Esto es lo perfecto que había de venir en el futuro. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, si usted mira
la palabra de Dios, amén, en la carta de Timoteo, mire lo que dice la palabra del Señor, amén, en la carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, amén, búsquela por favor, amén, y vamos a leer lo que dice el versículo 3, mire lo que dice y cómo estaba la situación de la iglesia, amén, dice la Biblia así: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Había un problema. La gente, e incluso predicadores, gente que estaba incluso dentro del pueblo de Dios, estaban enseñando una doctrina diferente. Estaban haciendo cosas que no eran convenientes, que no eran correctas, y estaban pues haciendo, hermano, bueno, induciendo por otras doctrinas al pueblo. Esto lo vamos a ver cuando ya Juan hable en Apocalipsis, cuando Juan va a identificar a las 7 iglesias de Asia Menor, el espacio geográfico que hoy es Turquía, amén, donde estaban ubicadas estas iglesias, las 7 iglesias. Vamos a ver que el problema era eminentemente doctrinal. Hermano, habían doctrinas que estaban implantándose, costumbres, cuestiones que estaban metiéndose en la iglesia, y algunas las daban como mandamientos, aun cuando no había mandamiento escrito para tal cosa. Y solo porque se le ocurría en la mente que es prohibido aquí, que es prohibido esto, que es prohibido lo otro, la gente estaba cediendo ante estas situaciones. Entonces el Señor dice, como un ultimátum: bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué se hace referencia a las cosas escritas? Porque en el libro de Corintios, si usted mira conmigo, la carta de Corintios capítulo 4, amén. Si usted mira Corintios, primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente, amén, amén. Dice primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El problema es ese, que en la iglesia se estaban causando, las doctrinas que estaban surgiendo, estaban causando divisiones y grupos en la iglesia. Estaban surgiendo grupos. Vamos a hablar más adelante del grupo de los Nicolaitas, también los que practicaban la doctrina de Balaam. También vamos a hablar de los que practicaban la doctrina de Caín. O sea, hay muchas doctrinas que estaban metiéndose dentro de la iglesia, y esto llevaba a lo que dice este texto. En el texto, Pablo le hace ver a Timoteo y le dice: te lo presento como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar. Está prohibido pensar más de lo que ya está escrito. Es decir, lo que Dios quiso revelar como pecado, ya lo puso como pecado. Pero si usted o nosotros, cualquiera, viene y quiere enseñar alguna cosa diferente, la palabra de Dios lo considera que está eso incluso bajo maldición. De hecho, dice Gálatas capítulo 1 que es un anatema. Es algo que está bajo maldición, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, nos enseña y dice: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y dice al final del texto: no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es decir, trae el conflicto, un enfrentamiento de unos contra otros por una cuestión que es o que ha sido vista de algo que no está escrito. Es decir,
solo por pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, hermanos, se tiene que tener muchísimo cuidado. Por esta causa, dice el Señor, es bienaventurado el que lee. Amén. Y bienaventurados los que guardan. Dice, bienaventurados los que oyen. Y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, dice, está cerca. El tiempo siempre está cerca de nosotros. Cada día que pasa es un acercamiento más que vamos teniendo al tiempo del cumplimiento de Dios y de su palabra. Esperamos que este estudio, hermanos y amigos, les sea de mucha bendición en su vida, de mucho crecimiento espiritual y que aprendamos, hermanos, juntos la palabra del Señor. Desde ya, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta primera entrega y la invitación es para que nos siga acompañando. Dios mediante, pues estaremos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima.